Voy a intentar hacer una pequeña introducción de lo que son los factores que nos pueden influir en la aparición de las diarreas neonatales. Entonces, ¿a qué problemática nos enfrentamos? Cuando hablamos de diarreas neonatales, podemos decir que es sobre todo un síndrome de diarrea neonatal. Además, nos vamos a encontrar que la repercusión económica que tiene está basada principalmente en su elevada morbilidad y retrasos en el crecimiento. Hay casos que nos encontramos con alta mortalidad, pero son más raros. O sea, va ligada mucho a la morbilidad y a los retrasos en crecimiento. Pero esto nos origina problemas a la hora de organizar el trabajo, porque nos altera los ritmos de trabajo, vamos muy ajustados de mano de obra en las explotaciones, y esto además se agudiza cuando saltan los brotes de diarrea en los fines de semana, que la mano de obra es más reducida. Por lo tanto, como van a influir muchos factores, el diagnóstico cada vez es más complejo. ¿Qué agentes etiológicos nos encontramos como causantes de diarrea neonatal? Yo lo he dividido en 4 bloques. El primer bloque, el colis enteropatógenos y colis ambientales o no patógenos. Tenemos por otro lado el bloque de los virus, el rotavirus, virus de la gastroenteritis transmisible y la diarrea epidémica, del cual no sabemos nada. Y por otro lado los Clostridium, Clostridium perfringens, Clostridium difficile y por último los cocidios. Son los 4 bloques que consideramos más importantes en diarreas neonatales. ¿Cuándo aparece cada uno de ellos? Pues la fase más frecuente en la que aparecen en primera semana de vida, los Clostridium y el coli, rotavirus más hacia segunda semana de vida, diarrea epidémica y gastroenteritis transmisible pueden aparecer durante toda la lactación, y los cocidios debemos prevenirlo primera semana porque su tendencia es aparecer hacia la segunda semana de vida. Un brote de diarrea epidémica, las clostridiosis, empezamos por el bloque de los Clostridium, nos van a causar, aparecen sobre todo en la lactación, elevada morbilidad, pérdidas de crecimiento, tanto pre como post-destete, y nos van a hacer más susceptibles frente a otras enfermedades en la lactación. Por un lado tenemos el Clostridium perfringens tipo C, es el que más se aísla a nivel de porcino, nos va a dar una enteritis necrótica, una diarrea roja, morbilidad alta, elevada mortalidad y heces con sangre y moco. Nos encontramos también el Clostridium perfringens tipo A, que aunque nos da una diarrea más insidiosa, pero sí que molesta en las explotaciones que se encuentra presente. ¿Dónde nos causan o qué es lo que origina el problema de los Clostridium? Son las toxinas que liberan, ya que van a originar un daño histopatológico en el intestino que va a hacer que se altere la función fisiológica y tenemos pérdidas de electrolitos y de fluidos, originando lo que vemos al final, que es la diarrea. ¿Cómo se diferencian los Clostridium? Pues por los tipos de toxinas que produce cada uno. El tipo A produce la toxina alfa, últimamente se ha descubierto la toxina beta 2, el B, la alfa, la beta y la epsilon, y el C, la alfa, la beta y la beta 2 también se ha descubierto, que está presente en los Clostridium tipo C. El D y el E son muy raros a nivel de porcino. Entonces, ¿qué es la toxina beta 2? La toxina beta 2 se descubre últimamente y se ha aislado de lechones que murieron por enterocolitis y también por enteritis necrótica, originada por el Clostridium perfringens tipo C. También se ha aislado en patógenos digestivos originados por el tipo A, y un estudio realizado en Holanda y Suiza, donde buscan la detección del gen de la toxina beta 2 del Clostridium perfringens, se ve que tiene una elevada prevalencia de la toxina en lechones con problemas digestivos. Y estos todos lechones fueron negativos a la toxina epsilon, con lo cual tiene mucha trascendencia el aislar la toxina beta 2. En esta tabla podemos ver, si algunos veis, que algunos lo vais a ver bastante mal, que de 44 lechones, 53% eran negativos a la toxina beta y sí positivos a la beta 2, mientras que un 17% eran positivos a la beta y a la beta 2. En Suiza el 68% eran positivos a la beta 2 y negativos a la beta, y el 22% positivos tanto a beta 2 como a la beta. Es decir, es una toxina a tener en cuenta, para no entrar más en machacar con la toxina esta. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando tenemos un cuadro de enterotoxemia por Clostridium? Pues, diarreas de este tipo que todos habéis visto, hacemos necrosia, nos encontramos dos intestinos, aunque aparentemente son diferentes, son problemas causados por Clostridium. Pasamos a la parte de coli. En el caso del coli, la pregunta es, ¿siempre que hay un coli vamos a tener diarrea? Pues no. Para que un coli desencadene diarrea per se, tiene que tener cuatro factores. En primer lugar, ser enteropatógeno, ser capaz de desencadenar el problema por sí solo.
tener factores de adhesión para unirse a las vellosidades intestinales y ser capacidad de producir enterotoxinas. Pero nos encontramos también que a veces los colis no tienen algunos de estos factores, con lo cual necesitan de una serie de factores concomitantes que pueden ser o dependientes de la explotación o del animal. Son colis que muchas veces nos consideramos como colis ambientales, que están ahí, pero si no hay otro factor que ayuda a desencadenar la diarrea, no la van a desencadenar. Cae ese caso de diarrea. Entonces, dentro de los colis patógenos tenemos varios tipos que se diferencian tanto por la edad de aparición como por el tipo de toxina o factores de adhesión que tienen y el tipo de diarrea que originan, diarrea neonatal, diarreas en lechones jóvenes. Diferenciamos la diarrea de los edemas, que viene originada por la sigatoxina principalmente, y a partir del destete más o menos empezamos a ver el F18, pero no es porque antes no lo haya o no se ha conseguido aislar, sino porque el lechón antes de las 3 semanas no tiene receptores para el F18, por lo cual no es patógeno antes. Empezamos a verlo después. Importante productor de sigatoxina. Una diarrea colibacilar. Este es un estudio en una población sin vacunar, donde hay presencia de colis enteropatógenos, y se aíslan cuáles son los factores de adherencia más frecuentes que nos encontramos. De 0 a 5 días nos encontramos tanto el K88 como el 987P, así como el K99, y que son los más frecuentes que aparecen durante toda la lactación. Las toxinas termoestables no aparecen porque van muy ligadas al F18 y decíamos que en la lactación es poco frecuente encontrarnos el F18. Entonces, existen 3 variantes antigénicas del K88. El K88AC, que es muy común, con una distribución mundial, el K88AB, que es menos frecuente, está más limitado a Europa, y el K88AD, que tiene muy pocos aislamientos reportados y además se considera que no es muy patógeno. Entonces, tanto el K88AB como el AC son enteropatógenos que cursan con una diarrea severa. ¿Qué ocurre con el K88AD? Fracasa normalmente al colonizar el intestino y no suele causar diarrea. En cuanto a las enterotoxinas que nos vamos a encontrar producidas por los colis, tenemos la toxina termolábil, termoestables, la sigatoxina ligada a enfermedad de los edemas y otra serie de enterotoxinas que se considera que no son patógenas, que no son capaces de producir una diarrea per se. La LT, la toxina termolábil, tiene gran peso molecular, la produce principalmente el F4, que es el K88, y esta sí que altera mucho la función fisiológica a nivel de las vellosidades. Es bastante problemática. Luego tenemos la termolábil, que es producida por el K88, pero que además también produce la termostable. Pero la termostable es menos problemática. El coli lo que va a hacer es producir poco daño a nivel de las células, porque sí se une a las vellosidades, y al unirse a las vellosidades producir las enterotoxinas. Estas enterotoxinas van a hacer que cambie la actividad fisiológica. Al cambiar la actividad fisiológica a nivel de las vellosidades, nos vamos a encontrar con una secreción de fluidos, que es lo que va a originar la diarrea. Y cuando tenemos una pérdida de masa corporal superior al 10%, al final nos vamos a encontrar con la muerte del lechón. Los colis pueden pasar a sangre provocando septicemias, porque veíamos antes que hay diferentes tipos de coli. Hay algunos colis que pasan a sangre y otros que no pasan a sangre, originando también la muerte. Entonces, cuando tenemos un proceso colibacilar, ¿cuál es el modo de acción? ¿Cuál es la patogenia? Vamos a tener el coli, penetra vía oral, se adhiere al intestino delgado, se multiplica la bacteria, se secretan toxinas bacterianas, que, como decíamos antes, hay un cambio en la función, en la fisiología, y se provoca diarrea, deshidratación y muerte. Pero, si después de la absorción del coli estamos con los lechones protegidos porque tenemos una buena inmunización vía madre, esta adhesión se va a frenar. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que no se van a poder adherir a las vellosidades del intestino. Pero también nos podemos encontrar que ante una presión de infección muy fuerte, algún coli puede pasar y sí que se adhiere y se multiplica. Nosotros, gracias a la vacuna, al Porphyris coliclos, que defiende también frente a las toxinas, como es la termolábil, vamos a frenar esta secreción de las toxinas. Entonces frenamos primero la adhesión y si algún coli pasa, nosotros vamos a proteger también frente a la secreción de las toxinas. Entonces vamos a controlar la enfermedad. Esto es un esquema de lo que he venido contando hasta ahora. Entra el coli, se adhiere a las vellosidades, se libera la toxina termolábil. Al final lo que hacen es cambiar la función de absorción que tienen las vellosidades, la pasan a función secretora.
perdiendo un montón de fluidos que desencadena la diarrea. ¿Qué medidas de control tenemos? Pues podemos trabajar con una inmunización pasiva vía vacunación, trabajar con feedback en caso de virus que no tenemos vacunas, caso de rotavirus, caso de diarrea epidémica, se ha trabajado mucho con los feedback, todos sabéis en qué consisten y el riesgo que tiene también. Tratamiento es antibioterapia más rehidratación y el control de factores predisponentes. En el control de factores predisponentes es lo que vamos a intentar trabajar o lo que hemos venido a presentar ahora con la checklist. En cuanto al tratamiento antibiótico, hay que destacar que los colis tienen bastantes plásmidos. Al tener muchos plásmidos es fácil generar resistencias y nos encontramos que muchas de las cepas de coli son resistentes a bastantes antibióticos. En este estudio, si no lo veis bien, nos vamos a ver porcentaje de cepas de coli aisladas en este eje y aquí vamos a ver el número de familias al cual son resistentes. Familias antibióticas, no un solo antibiótico, sino familias. Entonces vemos que tenemos en torno a un 5% de las cepas que se aislaron que no son resistentes a ningún antibiótico, a ninguna familia de antibióticos, pero tenemos en torno a un 35% resistentes entre una y dos familias de antibióticos. Tenemos un 52-53% de las cepas que se aislaron resistentes entre 3 y 4 familias de antibióticos. Y por último, en torno a un 8% resistentes a 5 o 6 familias de antibióticos. Es decir, nos encontramos ante un patógeno muy resistente y que crea resistencias muy rápido. Por eso, los tratamientos antibióticos que tenemos que hacer, hay que tener cuidado cómo los hacemos y asegurarnos o minimizar el riesgo de resistencias. Entonces, con esto, tener claro que el tratamiento antibiótico es una herramienta más, pero lo que tenemos que buscar es la prevención. Y para la prevención, vamos a hablar algo del Porcellus coliclos, muchos de vosotros o casi todos ya lo conocéis. ¿Qué ocurre cuando vacunamos a las madres? ¿Qué ocurre en los lechones? Pues está claro, vacunamos a las madres, se producen picos de anticuerpos, estos picos de anticuerpos a nivel serológico pasan a calostro y vía calostro pasan al lechón. Y lo que hacen es proteger las vellosidades, como decíamos antes, para evitar los factores de adherencia del coli que no se unan a las vellosidades intestinales. Incluso si alguno pasa, con nuestra vacuna, controlar la secreción de enterotoxinas. Porcellus coliclos tiene como ayudante Diluvad forte. Los antígenos frente a coli que tenemos son las adhesinas fímbricas, el F4AB, que es el K88AB, el F4AC, K88AC, el F5, que es el K99, el F6, el 987P. Como veíais antes, cuando veíamos el gráfico donde aparecían los principales factores de adherencia aislados en granjas donde no se vacunaba, son estos, lo cual vamos a proteger frente a todos ellos. Pero además tenemos el tozoide de la toxina termolábil, que nos va a proteger de la liberación de las endotoxinas. Y en cuanto al Clostridium perfringens, tiene el Clostridium perfringens tipo C, la cepa 578, con lo cual vamos a tener liberación de toxina alfa y toxina beta, seguro, porque es un Clostridium tipo C, y además la vamos a cuantificar su potencia por el tozoide beta. Pero se sabe que además protege frente a la toxina a la beta 2, cual de una forma indirecta nos vamos a encontrar que estamos protegiendo también frente al tipo A, porque tenía la toxina alfa y la beta 2. Entonces, de forma indirecta se ha visto también en pruebas, granjas que solamente tenían el Clostridium tipo A, vacunando con coliclos, estamos frenando y controlando la mortalidad en lactación. Cuando hablamos de prevención, en la prevención los lechones nacen sin protección, con lo cual es importantísimo la ingesta de calostro. Vamos a tener una protección local con el anticuerpo que va vía calostro y vacunando las cerdas antes del parto conseguimos el anticuerpo en el calostro y la inmunización del lechón. Y en cuanto al éxito del Porcellus coliclos, ¿cuál es? Pues en primer lugar que conseguimos un gran nivel de anticuerpos en la cerda. Por otro lado, tiene anticuerpos frente tanto a factores de adhesión, con lo cual hay unión en el intestino, como frente a la toxina termolábil. Es decir, vamos a conseguir evitar que se forme la diarrea y se deshidraten los lechones. Pero para ello necesitamos que se produzca un buen encalostramiento en el lechón. Si no, todo lo que hemos conseguido con el desarrollo de la vacuna y la buena aplicación, no hemos conseguido nada. Entonces, la importancia de un encalostrado correcto lo podemos ver porque la absorción de las inmunoglobulinas calostrales se produce en las primeras 24 horas posparto. Pero además, 6-7 horas después, la calidad de las inmunoglobulinas se reduce en un 50%. Hay un estudio que dice que el 72% de los lechones que nacen vivos y mueren es porque no han ingerido calostro.
¿Por qué puede ser? Pues por falta de nutrición, que nos hablará Antonio después, por hipoglucemias, o porque no están protegidos y los colis empiezan a pegar y se cargan los lechones. Y por otro lado, decir que los lechones que ingieren menos calostro tienen menos vigor para conseguir las mamas de mayor producción, y por tanto lo que vamos a hacer es que es el lechón que va a ser siempre mucho más débil, con más riesgo de baja. Entonces, hemos vacunado a las cerdas y la pregunta que se hacen los lechones o nos hacemos nosotros es: ¿hemos quedado bien vacunados o hemos quedado bien protegidos después de la vacunación de nuestras madres? Bueno, esta es una prueba que se realizó en Cefusa y se presentó en el Alema en el 2014. Es una granja de 800 cerdas, son 2 sitios, en 30 cerdas se meten en el estudio con 3 grupos. Tenemos una vacuna, la vacuna A con un excipiente que es hidróxido de aluminio, la vacuna B que lleva ginseng y el Porcellus coliclos. ¿Qué vamos a ver? Se hace serología de las cerdas antes de la primera aplicación, son cerdas que no han tenido contacto con vacunas ni con el coli previamente. Se hace primera vacunación, se revacunan y 2 semanas más tarde se vuelve a obtener suero y se valoran los anticuerpos. Y se valora también anticuerpos a nivel de los lechones a los 7 días de vida. Entonces lo que nos encontramos es que en la banda de coliclos la protección que conseguimos frente a los diferentes factores de adhesión y la toxina termolábil presenta una diferencia estadísticamente significativa frente al 987P, frente al resto de las otras 2 vacunas. La K88, la AB, presenta diferencia estadística solamente frente a la vacuna B, no frente a la A. Y muy importante, frente a la toxina termolábil, presentamos diferencia estadísticamente significativa frente a las otras 2 vacunas. Incluso entre ellas también presentan diferencias significativas. Con lo cual, nos hemos asegurado lo que buscábamos: unos títulos de anticuerpos muy altos, más altos que el resto de vacunas, y además una mayor protección frente a la toxina termolábil. Hay otra prueba realizada por la cooperativa de Caspe. Es una granja de 3.000 cerdas, solo con cerdas primerizas, 4 lotes de animales incluidos en el lote, porque aquí se mete también lote control. Entonces tenemos lote Porcellus coliclos, tenemos vacuna B, vacuna A y lote control. En este caso, lo que vemos también es que tenemos una mayor producción de anticuerpos en general. Si saco esto no se ve. Mayor protección frente a la toxina termolábil que las otras 2 vacunas y por supuesto que frente al control. Entonces tenemos cumplido el objetivo de la vacuna: producir altos niveles de anticuerpos. ¿Por qué es fundamental producir altos niveles de anticuerpos? Porque al final, cuantos más anticuerpos se produzcan, más van a tocar los lechones. Podemos hacer un buen encalostramiento, pero si el nivel de anticuerpos que hay en la cerda es bajo, por mucho que tengan, no van a conseguir un nivel suficiente para protegerse. Entonces, ¿qué factores predisponentes nos vamos a encontrar? Un suministro inadecuado de calostro, que puede ser por problemas con las adopciones, porque tengamos cerdas con mamitis o con hipogalasia, que van a producir poca cantidad de calostro. Puede ser falta de vitalidad del lechón. De ahí la importancia que nosotros ayudemos a los lechones a que ingieran calostro, porque si no ellos van a tener poca fuerza para ingerir el calostro. Que haya baja temperatura y humedad en las salas de partos, corrientes de aire, mala higiene en la sala de partos y bajo nivel de inmunidad. Cuando hablamos de bajo nivel de inmunidad, puede ser porque la inmunidad venga de la madre o porque el lechón lo tengamos con inmunosupresión, estado de inmunosupresión por presencia de virus inmunosupresores, por ejemplo, por otro tipo de estrés. Entonces, como decíamos antes, una ingesta insuficiente de calostro por parte del lechón, porque el lechón ha salido más débil, ha nacido más tarde, no le hemos ayudado, o porque ingieren o se encalostran de forma correcta, pero tenemos bajo nivel de inmunoglobulinas a nivel del calostro, que puede ser por una pauta vacunal incorrecta. Si hemos vacunado muy pronto y el pico de anticuerpos lo tenemos mucho antes, no va a pasar la cantidad suficiente a calostro. Si vacunamos tarde ocurre lo mismo, cuando tenemos el pico de anticuerpos a nivel serológico no va a dar tiempo a que pasen a calostro. Y puede ser también que las vacunas que hemos visto antes, por ejemplo, tengan una mayor producción de anticuerpos en general. Son vacunas que posiblemente hace años la cantidad de anticuerpos que producían en una cerda fueran suficientes, pero se han incrementado mucho el número de lechones nacidos vivos en las camadas, con lo cual si tienen que diluir o dividir el mismo número de anticuerpos entre más lechones, tocan a menos. De hecho, la importancia de tener vacunas que desencadenen una gran producción de anticuerpos a nivel maternal. Y el punto clave es realizar un buen diagnóstico del problema.
Pues coger las heces, como todos sabéis, directamente del recto, no coger del suelo, como ha llegado algunas veces heces cogidas del suelo para hacer un estudio a nivel de laboratorio, y realizar un estudio entérico lo más completo posible. Es decir, hacer un estudio microbiológico con su antibiograma, tipificar por PCR el coli y las toxinas del Clostridium, mirar rotavirus, diarrea epidémica porcina. Rotavirus se mira siempre por ELISA, estudiar las lesiones a nivel anatomopatológico y el estudio parasitario también. A veces pensamos que puede ser una bacteria y es un tema de parásitos. Entonces, esto es como nosotros trabajamos a nivel de la UAB. Por un lado se valora los factores de adhesión de los colis, por otro lado las enterotoxinas que producen y finalmente las toxinas producidas por los Clostridium. Tenemos que descartar siempre principalmente el rotavirus, que nos lo encontramos presente en varias explotaciones. Entonces, si tenemos el rotavirus, pues no vamos a conseguir un buen efecto de las vacunas de coli y de Clostridium. Hacemos un antibiograma, vemos que hay sensibilidad a pocos antibióticos, como decíamos antes. Los colis son muy resistentes a los antibióticos. Incluso decía Jorge Blanco de la Universidad de Lugo que él ya se encontraba y que vería en el futuro gente que iba a morir mucho por coli por no poder responder a ningún antibiótico. Si yo me encuentro análisis a nivel hospitalario de colis que no conseguimos eliminar con ningún tipo de antibiótico, y esto va a ir cogiendo más fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos colis, que tenemos que saber si son enteropatógenos. Entonces, en estos análisis muchas veces nos encontramos, hemos mandado a veces y no encontramos ninguna toxina que esté provocando el coli, que digamos, esta toxina es la que me está matando los lechones. En este caso, en este análisis, estas toxinas, las EAST1, se consideran que no son muy patógenas, con lo cual no puede ser un problema solo originado por el coli, pero sí tenemos rotavirus, entonces nos va a ayudar. Y tenemos la toxina, la beta-2 y la toxina alfa, con lo cual posiblemente tengamos también un Clostridium tipo A. Y dicho esto, hay un estudio presentado en el SPHM del 2013 donde se ve los factores de virulencia de colis aislados. Y aquí es muy interesante fijaros que de todos estos factores de virulencia de los que hemos estado hablando, los porcentajes de todos los aislados no son excesivamente grandes. Toxina termolábil un 1,3%, la termostable 21-16%, pero sí nos vamos a encontrar en muchos de ellos la toxina esta que decíamos que no es muy patógena. Es decir, aislamos muchos colis que no son patógenos. Entonces tenemos que buscar otra serie de factores, pero son colis que no son patógenos per se, pero ayudado de otros factores pueden llegar a ser patógenos, como vamos a ir viendo. Entonces, para eso hemos desarrollado una nueva herramienta, la checklist, que esto nos va a permitir pues repasar todos esos puntos que normalmente nos dejamos alguno en el tintero y que nos van a ayudar a buscar esos factores que hacen que esos colis, que no son muy patógenos, empiecen a producir diarrea. En esta checklist, creo que vamos a revisar, la vamos a dividir en 5 grandes grupos. Vamos a ver el ambiente, vamos a ver el manejo, la nutrición, de la cual nos va a hablar Antonio, la sanidad y la anamnesis. Y para que tengáis una idea en qué puede consistir, aunque luego nos va a hablar de los accesos y demás, lo vamos a tener disponible en los diferentes dispositivos y que podemos poder hacer este informe vía online. Pero si vamos a algunas granjas que no tenemos la herramienta disponible, podemos llevar el informe impreso, como sería este caso, y vamos marcando las diferentes casillas y luego cuando lleguemos pasarlo al ordenador y enviarlo. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el módulo de ambiente, el manejo, se preguntan diferentes cosas, el bloque de la nutrición, la sanidad y la anamnesis. Nosotros hacemos el formulario y lo enviamos. Y dentro de los resultados nos vamos a encontrar con un apartado que dice factores críticos. Los factores críticos son aquellos factores que él por sí solo es capaz de desencadenar diarreas en la lactación. Pues puede ser unas bajas temperaturas a nivel de la sala, mal encalosтрamiento de los lechones, elevado número de primerizas, es frecuente encontrar más problemas de diarreas cuando tenemos porcentajes altos de primerizas, no reducir la comida en el periparto, de lo cual nos hablará Antonio después, qué importancia puede tener. Hemos enviado esto y se nos reenvía el informe con una serie de señales y de aportaciones. En primer lugar, cada uno de esos apartados que veamos con un interrogante en rojo
es un punto a controlar o a tener en cuenta. Después nos va a decir si es un factor de los que es predisponente o no. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, en este informe tenemos diferentes puntos. Por ejemplo, limpieza y desinfección de las fosas. No se hace limpieza y desinfección. Pues este es un factor que por sí solo puede ser el que esté desencadenando las diarreas. Censo estable de reproductoras por ciclos. Un mayor un 20% de porcentaje de primerizas, pues también nos puede influir en que tengamos presencia de diarreas. En cuanto a la nutrición, no voy a parar mucho. La sanidad, granja positiva estable a PIRS, no. Pues entonces, si no está estable a PIRS, vamos a tener seguro problemas de diarreas en lactación. Ya con eso puede ser suficiente. La análisis que habíamos introducido nosotros. Y aquí nos da los resultados. Nos hace primero una evaluación por cada uno de los bloques que hemos estado introduciendo. Nos va a hablar del ambiente. Dice que el riesgo del manejo del ambiente tiene un riesgo medio. Tenemos un riesgo muy alto en cuanto a manejo, nutrición riesgo medio y sanidad medio también. Y después nos va a hablar del riesgo global que tenemos en la explotación con todo lo que hemos aportado. Nos dice en este caso que el riesgo que tenemos en esta explotación es un riesgo medio. Pero tenemos que empezar a trabajar principalmente por los factores críticos que sí son los que producen diarrea neonatal per se. Y en este caso pues nos encontrábamos las placas de calefacción de paridera menor a 30 grados, las pautas de encalosтрamiento correcto no, con lo cual veíamos que son unos factores predisponentes, reducción del consumo del pienso antes del parto no, con lo cual es otro factor que nos puede desencadenar diarrea. ¿Por qué? Pues Antonio nos contará algo del tema. Entonces, bueno, hemos hecho el informe, tenemos los resultados y ¿cómo debemos actuar? Pues tenemos que empezar actuando principalmente por los bloques donde tenemos un riesgo alto. Pues pasaremos a los de riesgo medio y después a los de riesgo bajo, pues no deberíamos más que tenerlo más o menos controlado. Y para ello tenemos aquí los puntos iniciales para empezar a trabajar. Este es otro informe diferente donde el principal problema es la nutrición. Después pasaríamos al tema de sanidad. Y el ambiente y el manejo, pues podemos considerar que hacer un manejo y un ambiente correcto. Entonces trabajaríamos la nutrición y después la sanidad. Entonces, para ir rematando, en cuanto a conclusiones, deciros que el control de la diarrea neonatal pasa por una correcta inmunización, protección inmunológica a través de las madres. La clave es inducir un nivel elevado y homogéneo de anticuerpos para conseguir una cantidad mínima y protectiva en los lechones. Por decir lo mismo, hay que tener en cuenta que el número de lechones de las camadas se ha incrementado, con lo cual tenemos que intentar que las terras produzcan un nivel de anticuerpos superior a lo que estábamos acostumbrados, para que a todos lleguen unos niveles que sean capaces de proteger a los lechones y que pase el menor número de colis a adherirse a las vellosidades. Que hay otros factores desencadenantes de la diarrea neonatal que no son patógenos, pero que tenemos que tener en cuenta. Y para ello nos va a ser muy útil la checklist, porque seguro que todos llegáis a la explotación, empecéis a revisar pues las ventanas, las corrientes, pero de esta forma no se nos va a escapar nada. Tenemos aquí todo recogido. Y por otro lado, el uso de la checklist nos permite que no fallemos en ninguno de los puntos. Además nos lo van a decir, mira, pues en este punto has fallado, revísalo. Y todo eso os lo va a reenviar otra vez la checklist. Y bueno, por mi parte, salvo que tengáis alguna pregunta, pues muchas gracias y le voy a dar paso a Antonio, porque yo creo que tiene para contarnos bastantes cosas y poder mejorar el manejo en las explotaciones en cuanto a nutrición se refiere. Si hay alguna pregunta.